En el video anterior habíamos revisado el concepto de lo que era el precio sombra, tanto para lo que es el recurso 1, recurso 2 y el recurso 3, y que nos habían dado estos valores que aquí se mencionan. Por ejemplo, que el precio sombra dual para el recurso 1 era de 2 pesos, que el precio sombra dual para el recurso 2 era de 0 pesos y el precio sombra dual para el recurso 3 consistía en 1 peso. Recordemos cómo era la definición. Por ejemplo, si yo quiero en el ejercicio que se estaba revisando la parte 1, si yo quiero aumentar de 1 la restricción, en este caso, por ejemplo, 3, que aquí nosotros observamos. Si yo quiero, por ejemplo, aumentar en una unidad el recurso que partía desde un máximo de 6, si yo quiero tener una unidad más de ese recurso 3, entonces eso significaría que el Z me estaría aumentando de 22 a 23 pesos su utilidad. Ese es el concepto del precio sombra. Y por lo tanto, como mi utilidad en Z aumentaría de 22 a 23, lo máximo que estoy dispuesto a pagar es hasta un máximo de 1 peso por esta contratación de una unidad adicional para el recurso 3 del ejercicio. Pero nosotros teníamos un asunto también pendiente que resolver dentro de este ejercicio. Lo que habíamos mencionado era que cada vez que yo aumentaba una unidad, en una unidad un recurso, entonces en la utilidad, que era Z, independiente de la solución del problema, que en este caso recuerden que yo no sé cuánto vale ni x1 ni x2 como variables del problema, pero lo que sí sé es que si yo aumento en una unidad este recurso 3, entonces esto me permite aumentar automáticamente el Z en 1 peso más. Y si yo contrato otra unidad más, lo que yo esperaría, por ejemplo, que en vez de 6 tuviese 8 unidades del recurso 3, que el Z aumentaría de 22 a 24 pesos. Y si yo, por ejemplo, aumento de 6 a 9, tendría que aumentar de 22 a 25 pesos. Y si yo aumento de 6 a 10, tendría que aumentar, por ejemplo, de 22 a 26, porque estaría agregando 4 veces el precio sombra, o sea, estaría obteniendo 4 veces la utilidad adicional de 1 peso. Esto entonces querrá decir de que, por ejemplo, basta solamente con calcular el precio sombra y, por ejemplo, si yo aumento de 6 a, por decir algo, a 56 unidades, en vez de 6, que yo aumente en 50 unidades más. Eso va a significar entonces de que el Z va a aumentar en este caso de 22 a 72 pesos. La respuesta es que no necesariamente va a ser eso. Por lo tanto, es importante calcular un cierto intervalo en lo que podría, por ejemplo, aumentar o disminuir, por ejemplo, el recurso 3, que para este caso está dado por la letra D3. Es decir, cuánto es lo máximo que podría ser este valor de 3 en términos negativos y cuál sería el valor máximo del de 3 en términos positivos. O sea, en cuánto máximo puedo disminuir ese recurso y cuánto es lo máximo que yo podría aumentar ese recurso. Como en este caso el recurso 3 comenzaba de 6, aquí la pregunta es, ¿hasta cuánto puedo disminuir y hasta cuánto puedo aumentar para que así quede en este caso fijo lo que es el precio sombra? Me explico. Por ejemplo, si es que yo encuentro que el intervalo, teniendo un valor de 6, me sale que, por ejemplo, el D3, el mínimo valor que puede tener es menos 2, y el mínimo valor y el máximo valor que puede tener el D3 es 2, eso quiere decir que para este recurso, partiendo de 6, lo mínimo que podría tener de recurso para que se cumpla este precio sombra es un valor de 4, porque 6 menos 2 sería 4. Y lo máximo sería 8 porque 6 más 2 es 8. Es decir, que en un intervalo de cantidad de recurso 3, desde 4 hasta 8 unidades, si es que yo estoy dentro de ese parámetro, entonces yo me puedo asegurar que cualquier combinación, cuánto disminuyo, cuánto aumente dentro de ese intervalo, yo tengo la seguridad de que el precio sombra se va a respetar, que es 1.
Pero si yo aumento o disminuyo más allá de ese intervalo, entonces este precio sombra ya no me sirve y lo que voy a tener que hacer en ese caso es necesariamente resolver un nuevo problema de programación lineal, que se puede hacer tanto de manera manual como también de manera a través de solver. Entonces ahora este segundo video se trata en encontrar los intervalos para cada uno de los recursos a través de los cuales yo me pueda asegurar de que eligiendo cualquiera de esos valores que están en el intervalo, yo ya sé claramente qué es lo que pasa con el precio sombra. Veamos qué sucede con lo que era la solución que se había indicado en el ejercicio anterior. Recordemos que para lo que era el segundo miembro habíamos alargado un poco más lo que eran estas columnas, indicando que vamos a aceptar el valor resultante de 22, pero a esto le vamos a agregar los resultados del precio sombra para el de 1, para el de 2 y para el de 3. Estos resultados los tuvimos a través de las respectivas operaciones filas que se hicieron en la parte 1 de este ejercicio. Ahora, no nos va a interesar ver este asunto que tenemos acá, sino que nos va a interesar ver este asunto de acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los resultados de X1, X4 y X2? Primero, como sabemos de que el Z está compuesto de esta manera, por ejemplo, 22 más 2 de 1 más 0 de 2 más 1 de 3, yo podría decir también que el valor general de X1 sería lo siguiente. 5 tercios, que era el resultado inicial, pero fíjense que ahora el 1 tercio acompaña al de 1. Por lo tanto, a este 5 tercios, el resultado general ahora, yo tendría que sumarle de 1 partido por 3, porque yo estoy multiplicando al de 1 el valor 1 tercio. Por lo tanto, a este 5 tercios le tengo que sumar de 1 tercios. Pero además, yo tengo que restar también un sexto multiplicado por D3, porque todos estos valores, desde el segundo miembro hasta la derecha, corresponden a un solo gran valor para lo que es la variable x1. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría considerando los aumentos o disminuciones de recursos? De esta manera el x1, 5 tercios más de 1 tercios menos de 3 sextos. Pero recordemos que las variables que están en la base tienen que cumplir la condición de factibilidad. Eso quiere decir que, independiente de estos valores que tengan de 1 y de 3, todo este resultado, como es factible, tiene que ser no negativo. Por lo tanto, toda esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0 para que x1 cumpla la condición de factibilidad. ¿Qué pasa con el valor de x4 que tenemos acá? Si se fijan ahora tenemos que el x4, considerando todas estas variables, tenemos que es igual a 5, que es el valor de z original, o sea, que es el valor del segundo miembro que aparece acá. Eso sería el valor real de x4, 5. Pero a esto le vamos a agregar las variaciones en cuanto a los recursos. Por lo tanto, a esto le vamos a sumar D1 partido por 2, por eso que aparece acá. Le sumamos 1 por D2, que eso es D2, y le restamos un entero y un medio, que eso es 3 medios, y este 3 medios va a estar multiplicado por D3. Por lo tanto, aquí aparece esta relación también importante. Por lo tanto, si queremos también agregar qué es lo que pasa con el aumento o disminución de los recursos, tendríamos que x4 sería igual a 5 más D1 medios más D2 menos 3 por D3 medios. Y de la misma manera que ocurre con x1, el valor completo de x4, todo esto, independiente de los valores que tenga de 1, de 2 y de 3, deben ser mayores o iguales, toda esta expresión, mayor o igual que 0. ¿Y qué pasa con x2? Si seguimos la lógica, entonces el resultado sería, considerando de 1, de 2 y de 3, sería 2 tercios. A esto le restamos de 1 partido por 6, que aparece acá, y a esto le sumamos de 3 partido por 3. Por lo tanto, acá tenemos toda la expresión generalizada por la parte de x2, agregando la generación de los recursos. Y de la misma manera como fueron en las dos variables anteriores,
toda esta expresión que aparece acá, esto tiene que ser mayor o igual a 0. De esta manera, entonces, yo voy a cumplir la factibilidad en cada uno de estos elementos, tanto de x1, de x4 y x2. Que si se fijan, acá, esto formaría parte, entre comillas, de lo que sería el recurso 1. Acá tendríamos relación al recurso 2 y acá tendríamos una relación en lo que es el recurso 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer un análisis de sensibilidad y eso quiere decir que para ver qué es lo que pasa con cada uno de estos elementos, vamos a asumir de que de estos 3 elementos solamente se puede modificar uno de ellos, mientras el resto vamos a generar que no va a existir variación. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero ver qué es lo que pasa con el cambio de recursos, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, si yo quiero ver qué es lo que pasa con D1, entonces acá yo voy a asumir que el resto de los elementos no va a tener cambios, por lo tanto se va a mantener la misma cantidad de recursos del PPL original. Por lo tanto, el D2 y el D3 van a ser iguales a 0. Esto lo vamos a ver con el siguiente análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ver cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de este D1, que significa la cantidad que voy a agregar o disminuir del monto inicial del recurso 1, que recuerden que era 8. Por lo tanto, recuerden que las inecuaciones de cumplimiento de factibilidad eran las que vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, si yo quiero analizar el rango de valores para D1 solamente, entonces yo voy a asumir de que el resto de los recursos no va a tener cambios, por lo tanto su valor, o sea, la variación que va a existir del recurso 2 y el recurso 3 va a ser igual a 0. Eso implica entonces de que en esta parte, este de 3 como es 0, simplemente no se anota. Y por lo tanto acá me queda solamente estos dos sumandos y estos tienen que ser iguales a 0. ¿Qué pasa en el segundo? El de 2 es 0 y el de 3 es 0, por lo tanto me quedo solamente con 5 más de 1 medios mayor o igual a 0. ¿Qué pasa ahora con esta expresión de acá? Tenemos 2 tercios. Y como el D3 es igual a 0, por lo tanto me queda 2 tercios menos de 1 partido por 6 mayor o igual que 0. Si yo trabajo con cada una de estas ecuaciones de manera separada, yo tengo para esta ecuación, esta inecuación, perdón, de que D1 resulta ser mayor o igual que menos 5. Por lo tanto, yo ya tengo un registro en este caso que sería uno de los mínimos. ¿Qué pasa en este punto? Acá, si yo trabajo con esto, D1 resulta ser mayor o igual que menos 10. Sin embargo, esta restricción no la puedo tomar. ¿Por qué? Porque esta restricción resulta ser mayor el menos 5 que el menos 10. Por lo tanto, esto lo desecho. Y por esta tercera restricción existe un límite superior. Esto quiere decir que el de 1 tiene que ser menor o igual que 4. Por lo tanto, si yo junto todas estas inecuaciones, yo ahí obtengo lo que es el intervalo de solución para el D1, que es el siguiente. El D1 puede estar entre menos 5 y 4. ¿Qué significa esto? De que la cantidad de recursos que yo podría disminuir sería hasta un máximo de 5. Por lo tanto, si mi recurso que habíamos visto en el video anterior, inicial del recurso 1, era 8 la cantidad de unidades, yo podría disminuir hasta un máximo de 3, para que así, en este caso, se cumpla lo que es el precio sombra, que era el valor de 2. Y también al contrario, yo podría aumentar ese recurso inicial de 8 hasta un máximo de 4 unidades más. Por lo tanto, la cantidad de recursos máximo para yo poder respetar el precio sombra de 2 es hasta 12. Por lo tanto, esto es el punto relevante. Entonces, el de 1 me indica que si yo disminuyo hasta un máximo de 5 y yo aumento hasta un máximo de 4 unidades partiendo desde el número inicial que es de 8, yo voy a respetar que por cada disminución o por cada incremento en una unidad,
siempre va a aumentar la utilidad o va a disminuir en 2 pesos. Por ejemplo, si yo quiero aumentar en 4 unidades más, partiendo desde 8, entonces yo voy a aumentar mi utilidad hasta en un máximo de 8 pesos sobre los 22 que yo ya tenía colocados dentro del problema, de la solución del problema. Y si yo disminuyo la cantidad de recursos en un máximo de 5, entonces si yo disminuyo esto a un máximo de 5, yo voy a tener una disminución de la utilidad de 2 por esas 5 unidades menos. Por lo tanto, se va a disminuir mi utilidad en 10 pesos. Ahora, por ejemplo, otro asunto. Si yo quiero disminuir la cantidad de recurso 1, por ejemplo, en 3 unidades, entonces yo ya sé que la cantidad de utilidad que va a verse disminuida va a ser de 6 pesos, porque el precio sombra de 2 yo lo voy a estar multiplicando por las 3 unidades menos. Y si yo quiero aumentar, por ejemplo, en 3 unidades la cantidad de recurso 1, yo ya sé que partiendo desde 8, voy a aumentar mi utilidad desde 22 y voy a tener que sumar 6 unidades monetarias más. Por lo tanto, la utilidad me quedaría en ese caso en 28. Eso es entonces lo importante de este intervalo. Por lo tanto, como dice acá, como el precio sombra para el recurso 1 es 2, esto significa que comenzando de 8 unidades de recurso 1, se puede disminuir en un máximo de 5 unidades o aumentar en un máximo de 4 para que la utilidad por cada recurso que se agrega o se quita aumentaría o disminuiría la utilidad respectivamente en 2. Tomando como referencia el valor inicial de Z, que era la solución para el PPL inicial, que es de 22 pesos. Por lo tanto, el intervalo de unidades posible para el recurso 1, a fin de mantener el precio sombra de 2 pesos por cada variación unitaria, ya sea al alza o a la baja, es la siguiente. Yo tomo el primer valor menos 5 y se lo resto al 8. Y tomo el valor de 4 y le sumo en este caso al 8. Por lo tanto, para que se respete este precio sombra, teniendo el Z igual a 22, las unidades de recurso 1 tendrían que estar entre 3 y 12, no más allá. Si yo, por ejemplo, quiero analizar qué pasa con el Z si es que yo tengo 2 unidades solamente de recurso 1, tendría que resolver un nuevo problema de programación lineal. Y si yo observo qué pasa, por ejemplo, si la cantidad máxima de recurso 1 sea igual a 15, entonces de todas maneras yo tendría que necesariamente resolver otro problema de programación lineal, porque este precio sombra no sería válido para los rangos de valores que se encuentran sobre 12 y bajo 3 para lo que son las unidades de recurso 1. Eso es lo que pasa con el intervalo 1. Por lo tanto, ya tenemos claro que desde 3 hasta 12 unidades de recurso 1, partiendo, tomando como referencia las unidades iniciales que son 8 y con un Z igual a 22, de que seleccionando cualquiera de esas unidades dentro de ese intervalo, el precio sombra se va a mantener en 2 pesos, ya sea al alza o a la baja. ¿Qué pasa con el intervalo de 2? Hago exactamente el mismo análisis con el intervalo de 1. Pero ahora, entonces, como yo estoy analizando el rango de valores de 2, por lo tanto, yo asumo automáticamente de que no va a existir variación, ni para el recurso 1, ni para el recurso 3. Por lo tanto, el D1 y el D3 van a ser iguales a 0. Con esto, reemplazando todos estos valores, tanto el D1 y el D3, me queda lo siguiente. Esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, me queda que 5 tercios es mayor o igual que 0, lo cual es correcto. Eso es verdadero. Después me queda acá que D1 y D3 es 0. Por lo tanto, yo elimino este punto y este punto de acá. Por lo que 5 más D2 me queda entonces mayor o igual que 0. Que ahí tendríamos entonces que calcular cuál sería el intervalo solución para D2. Y para este último de acá tenemos que esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, 2 tercios resulta ser mayor o igual que 0, que eso también es verdadero. Por lo tanto, la única inecuación que tendríamos que trabajar sería con esta de acá. O sea, D2 sería mayor o igual que menos 5. Por lo tanto, existe solamente un límite, que es el límite inferior.
Por lo tanto, el intervalo de, aquí me equivoqué, déjenme acá arreglar este punto. Voy a indicar que esto es de 2 y voy a nuevamente a colocar esto. Por lo tanto, el intervalo de D2 es el siguiente: menos 5 menor o igual que D2. Eso quiere decir que solamente existe un valor mínimo y que no importa cuál sería el valor máximo que yo podría en este caso colocar. Y otra cosa más también, en este caso que voy a arreglar, porque esto sería esto de acá, porque estamos viendo el precio sombra del recurso 2. Recuerden que el precio sombra del recurso 2, en base al video 1, era de 0 pesos. Por lo tanto, esto significa que, primero, comenzando de las 10 unidades, recuerden que en este caso, las unidades iniciales de recurso 2 eran iguales a 10. Por lo tanto, lo que pasa es que, como aquí yo tengo de que yo podría disminuir hasta un máximo de 5 unidades, entonces cualquier unidad que yo coloque de recurso 1 partiendo de 5 puede ser 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 20 unidades, 25 unidades, 100 unidades, 100.000 unidades, 10 millones de unidades, hasta el infinito. Cualquiera de esas cantidades me va a generar como resultado garantizado de que la utilidad no va a aumentar y tampoco va a disminuir. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el precio sombra es 0. Entonces yo tengo claro que si yo tengo un mínimo de 5 unidades de recurso, ojo acá, no estoy hablando de este 5, sino que este 5 se tendría que restar a las unidades de recurso iniciales que eran 10. Por lo tanto, 10 menos 5 es igual a 5. Por eso que hablo que las unidades de recurso 2 es una cantidad mínima de 5 unidades hacia arriba. Por lo tanto, la variación de D2 puede ser desde menos 5 hacia arriba. Entonces, cualquier unidad que yo coloque de recurso 2 desde 5 hacia arriba, eso me garantiza de que yo voy a estar dentro de la región del precio sombra de 0. Por lo tanto, cualquier unidad de esas no va a aportar ni va a quitar lo que es la utilidad que se va a mantener en 22. Y aquí sí existe otra consecuencia. Si el precio sombra es 0, entonces la utilidad se mantiene. Y si la utilidad se mantiene, eso quiere decir que no puede en este caso modificarse las soluciones de las variables de problema. Recordemos cuáles eran las soluciones de las variables de problema. Las soluciones eran las siguientes: 5 tercios y 2 tercios. Por lo tanto, si yo trabajo con un precio sombra de 0 y si yo muevo esa variable, yo tengo la seguridad de que las variables de problema no van a cambiar. Lo que no va a ocurrir en este caso con las variables de holgura, porque esto es una variable de holgura. Por lo tanto, a mí qué me interesa ver qué es lo que pasa con las variables de problema para obtener el z, porque las variables de holgura no tienen injerencia alguna sobre el valor de z. Por lo tanto, vamos a seguir nuevamente viendo lo que es este intervalo. Entonces, como el precio sombra para el recurso 2 es 0, esto significa que comenzando de 10 unidades de recurso 1, se puede disminuir en un máximo de 5 unidades para que la utilidad por cada unidad de recurso que se agrega o se quita aumentaría o disminuiría la utilidad respectivamente en 0. Por lo tanto, no existe cambio dentro de la utilidad. Por lo tanto, y acá también, si ustedes se fijan, no existe límite superior, por lo que el recurso 2 puede aumentar todo lo que se desee, pero no va a aumentar la utilidad de 22, sino que lo único que me va a hacer va a aumentar los costos asociados por la adquisición de mayor unidad de recurso. Por lo tanto, el intervalo de unidades posible para el recurso 2, a fin de mantener el precio sombra de 0 por cada variación unitaria, es el siguiente. Acá tenemos esto, por lo tanto, 5 tiene que ser menor o igual que las unidades de recurso 2. Por lo tanto, estas unidades pueden partir desde un mínimo de 5 hacia arriba. Y con eso yo me aseguro de que siempre el precio sombra es 0. Ahora bien, ¿qué pasa si las unidades de recurso 2 son 4? No puedo generar una conclusión temprana. Y en ese caso, lo único que me queda por hacer, por ejemplo, si las unidades son 4 o 3 o 2 o 1,
es nuevamente resolver un problema de programación lineal, pero considerando ahora reemplazar el 10 por el 4 o por el 3 o por el 2 o por el 1 dentro de la segunda restricción. Y como usamos la lógica, también el intervalo, también tenemos también se puede calcular el intervalo de 3, haciendo que el de 3 en este caso varíe, mientras que el de 1 y el de 2 sea 0. Por lo tanto, si tomamos las restricciones originales, tenemos que 5 tercios menos D3 partido por 6 es mayor o igual que 0. 5 menos 3 por D3 medios es mayor o igual que 0. Y 2 tercios más D3 partido por 3 es mayor o igual que 0. ¿Los resultados cuáles son? D3 menor o igual que 10, D3 menor o igual que 10 tercios con esta inecuación y D3 mayor o igual que 2. Juntando estas restricciones me da este intervalo para D3, que es desde menos 2 hasta 10 tercios, las unidades que podría variar, en este caso, el recurso número 3. Puede disminuir el recurso 3 hasta un máximo de 2 unidades y puede aumentar hasta un máximo de 10 tercios unidades, lo que corresponde a 3,33 periódicos. Por lo tanto, como vemos acá, como el precio sombra para el recurso 3 es un peso, esto significa que comenzando de 6 unidades de recurso 3, recuerden que el recurso 3 tenía inicialmente 6 unidades, se puede disminuir en un máximo de 2 unidades o aumentar en un máximo de 10 tercios de unidades para que la utilidad por cada unidad de recurso que se agrega o se quita aumentaría o disminuiría la utilidad respectivamente en un peso. Por lo tanto, en este intervalo en que yo puedo quitar hasta un máximo de 2 o puedo agregar hasta un máximo de 10 tercios para las unidades iniciales de 6, eso me asegura de que siempre se va a respetar el precio sombra de 1. Es decir, que se agrega o se quita una utilidad por cada unidad adicional o restante de un peso. Tomando como referencia, por supuesto, el valor inicial de Z22. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo que yo genero para el recurso 3? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomando el 6 como medida inicial, yo le resto 2 en la parte izquierda y le sumo 10 tercios en la parte derecha. Entonces, para que el precio sombra se respete de un peso, las unidades de recurso 3 tendrían que estar entre el intervalo de 4 y 28 partido por 3. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, en el primer video nosotros obtuvimos cuáles son los precios sombra. Y en este segundo video vimos los intervalos para los cuales este precio sombra resulta ser válido. Entonces, de nuevo, si yo quiero, por ejemplo, calcular qué pasaría con la utilidad si es que las unidades de recurso 3 fuesen 3, no me sirve este análisis y yo tendría que resolver un nuevo PPL. En resumen, tomando la solución del video 1, que era que x1 es 5 tercios, x2 es 2 tercios, x3 es 0, x4 es 5 y x5 es 0 con z22, estos son los resultados. Primero, asumiendo que el resto de los otros recursos no varía, primero, por cada aumento o disminución en una unidad del recurso 1, es posible aumentar o disminuir en 2 pesos la utilidad, que sería el valor del precio sombra, siempre y cuando la cantidad de recursos 1 utilizados sea como mínimo 3 unidades y como máximo 12 unidades. Recuerden que las unidades iniciales de referencia son 8. Por lo tanto, esto también considera en decir que si yo quiero aumentar o disminuir por cada unidad dentro de ese intervalo, lo máximo que estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, frente a un aumento, sería de 2 pesos por la parte de costo. Ahora, por cada aumento o disminución en una unidad del recurso 2, no se va a modificar la utilidad establecida en 22, que eso es el valor. ¿Por qué? Porque el valor de precio sombra es igual a 0. Siempre y cuando la cantidad de recursos 2 utilizados sea como mínimo de 5 unidades. Y recuerden que no existe límite superior. Y recuerden que acá las unidades iniciales de referencia se parten con 10. Y además, por cada aumento o disminución en una unidad del recurso 3, es posible aumentar o disminuir en un peso la utilidad, valor del precio sombra, siempre y cuando la cantidad de recursos 3 utilizados sea como mínimo 4 unidades y como máximo 28 tercios de unidades.
por lo que las unidades iniciales de referencia también son 6, como aparecía en el problema inicial. Ahora, esto es válido siempre y cuando se cuente con el siguiente supuesto: que las cantidades obtenidas en X1 y X2 no sean solamente producidas, sino que sean vendidas. Es decir, que todo lo que se produce se tiene que vender. Solo de esa manera es que yo puedo en este caso utilizar el valor del precio sombra. Con ese supuesto, todo lo que se produce, que está dado por X1 y X2 en este ejemplo, se vende. Y ojo, que la cantidad de X4 no se incluye dentro de este supuesto. ¿Por qué? Porque es variable de holgura y no de problema. Veamos qué pasa, por ejemplo, si es que yo hago el reemplazo de los valores tanto mínimos como máximos de cada intervalo. Recordando que, en primer lugar, el recurso 1 utiliza inicialmente 8 unidades, el recurso 2 inicialmente 10 y el recurso 3 inicialmente 6. Y esto genera un valor de Z22. Por lo tanto, si las unidades de recurso 1 disminuyen a 3, quiere decir que yo estoy disminuyendo en 5 unidades al recurso 1. Por lo tanto, el Z va a disminuir de 22 a 12 pesos porque yo estoy disminuyendo en 10 pesos la nueva utilidad, sin sacar el valor. Solamente con esto yo podría decir inmediatamente cuál sería la nueva utilidad, no sacando las soluciones de X1 y de X2. Segundo, si las unidades de recurso 1, aquí esto tiene que ser aumentan, así que voy en este momento también a arreglarlo. Esto es aumentan, y esto de acá también sería aumentan, ahí está, perfecto. Entonces, si las unidades de recurso 1 aumentan a 12, que es el máximo, mientras el resto no varía, entonces el Z aumenta de 22 a 30, porque como estoy aumentando 4 recursos, 4 unidades de ese recurso, cada uno le estoy multiplicando por 2 y esto sería mi nueva utilidad. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que como aumenten 8, lo máximo que estoy dispuesto a pagar por esas 4 unidades adicionales es un total de 8 pesos. Y acá, en este caso, como mi utilidad disminuyó en 12, lo mínimo que estoy dispuesto, por ejemplo, en este caso, a ver, ¿cómo podríamos decir? Esto significa que como yo disminuyo la utilidad en 12, los costos supuestamente ahí tendrían que disminuir en un mínimo de 12 pesos. Podrían disminuir mucho más. Pueden disminuir, por ejemplo, si la utilidad me disminuye, en 10 acá. Si la utilidad me disminuye en 10, lo mínimo que yo acepto de disminución de costos es 10. Y después de 10, puedo, por ejemplo, aceptar 11, 12, 13, 14 pesos de disminución de costos. ¿Por qué? Porque ahí se me genera una ganancia neta para la empresa. Si las unidades de recurso 1 disminuyen a 5, mientras el resto no varía, entonces eso quiere decir que la utilidad se mantiene, puesto que Z sigue estando igual a 20 pesos. ¿Qué pasa con las unidades de recurso 3? Si las unidades de recurso 3 disminuyen a 4, tomando como referencia 6 unidades de recurso 3 iniciales, quiere decir entonces de que mi utilidad va a verse disminuida en 2 pesos, puesto que como yo estoy disminuyendo 2 unidades y por cada unidad el precio sombra es de 1 peso, yo estoy perdiendo utilidades por 2 pesos. Por lo tanto, lo mínimo que yo acepto de disminución de costos es 2. Y puede ser mucho más, 3, 4, 5, 6 pesos, lo que sea, pero mínimo 2. Y si las utilidades de recurso 3 aumentan a 28 tercios, mientras el resto no varía, entonces la utilidad Z va a aumentar en 28 tercios por 1 peso cada una de esas unidades. Por lo tanto, mi nueva utilidad sería de 31,33. Es decir, yo veo que la diferencia, estamos hablando de 9,33. Eso es lo que me aumentaría la utilidad. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a costear por esta cantidad de unidades hasta un máximo de 9,33 pesos. Entonces, si se fijan, en ninguno de estos puntos yo saqué en este caso solución. Pero sí con el precio sombra y con los intervalos yo puedo ver cuál fue en este caso la utilidad. Pero esto lo vamos a comprobar con la resolución en Solver. Entonces, para ello, ¿qué es lo que yo voy a tomar acá?
Recuerden que esto era nuestras variables de decisión, acá tenemos la solución, y solamente aquí habíamos calculado la solución en base a Solver. Nuevamente lo voy a considerar acá, y acá tenemos todos los datos. Por ejemplo, vamos a tomar acá lo que corresponde, que sería establecer objetivo, es el H5, para función de maximización. Las celdas de variables están entre B2 y F2. Tenemos sujetos a restricciones que eran estos de acá, H8, H10, que eran iguales a desde J8 hasta J10. Y también con las restricciones de no negatividad, y teníamos simplex LP y convertir variables sin restricciones en no negativas. Voy a resolver. Naturalmente que la solución va a ser la misma. Sin embargo, ahora yo voy a agregar uno de los informes, que es el concepto de la sensibilidad. Voy a aceptar. Y vamos a ver cuáles son los resultados que se generan. Aquí vamos a obtener un informe que es el informe de sensibilidad, y yo me voy a basar solamente en esta sección que aparece de los recursos. ¿Qué pasa con estos recursos? Fíjense, en primer lugar, acá aparecen los valores que son los iniciales, que acá aparecen como valores finales, porque esos fueron los valores propios del PPL original. Observen qué pasa con los valores de los precios sombra. Miremos un poquito más en detalle este asunto. Entonces, yo voy a revisar la sección de precio sombra, que aquí aparece. Fíjense que el precio sombra dual para el recurso 1 está correcto. Excel también me lo está indicando que es de 2. Por lo tanto, el resultado es correcto. El precio sombra dual para el recurso 2 es 0. También está correcto según lo que hicimos nosotros. Y el precio sombra dual para el recurso 3 también es correcto porque nos indica que es 1. Por lo tanto, el cálculo fue el correcto, y después vamos a ver las implicancias con cambio de los recursos dentro de la hoja de Excel. ¿Qué más tenemos? Lo siguiente. Vamos a ver ahora qué pasa con la restricción del lado derecho. Ya sabíamos de que estos eran los valores iniciales, 8, 10 y 14. Pero fíjense que aparte también me están indicando en este caso un permisible aumentar y un permisible reducir para lo que es la parte de cuál es el intervalo para cada uno de estos agregar o quitar recursos. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver aquí, que es en el caso del intervalo de 1, recordemos que el intervalo de 1, vamos a hacer un poquitito más pequeño esta parte, aquí lo vamos a dejar. Fíjense que el intervalo de D1 me dio que era de menos 5 hasta 4. Fíjense qué pasa acá. El 4 es un aumento en cuanto a estos recursos de D1. Ese 4 está totalmente relacionado con el permisible aumentar. Por lo tanto, eso lo que me está indicando es cuánto es la cantidad máxima de unidades que podría aumentar ese recurso partiendo desde el valor que dice la restricción del lado derecho. Por lo tanto, yo puedo aumentar hasta un máximo de 4, como aparece acá en este intervalo, y yo puedo disminuir hasta un máximo de 5, que aquí está establecido como un valor de menos 5. Por lo tanto, todos estos valores que aparecen acá están relacionados con lo que es el intervalo de D1 y también con el precio sombra obtenido de este ejercicio. ¿Qué pasa con D2 ahora? Veamos cuál es el resultado. Fíjense que en D2 teníamos el precio sombra de 0 y la restricción del lado derecho inicialmente era de 10. Nótense que el permisible reducir está directamente relacionado con el menos 5, por lo tanto, este valor es el correcto. Y como no tenemos un límite superior, esto también es establecido como permisible aumentar. ¿Por qué? Porque el permisible aumentar me está dando un número extremadamente grande, 1 elevado a 30. Es decir, estamos prácticamente multiplicando un total de 30 veces el valor de 10. O sea, es un número muy grande, por lo tanto, ese permisible aumentar quiere decir que el límite tiende al infinito, lo cual eso es correcto. Por lo tanto, también comprobamos que estos valores
están asociados a lo que era el ejercicio que habíamos resuelto de manera manual. Y finalmente, tenemos el intervalo de 3. Fíjense que recuerden que nosotros comenzamos con una cantidad de 6 unidades en la restricción. ¿Qué me indica acá? Que el permisible reducir es 2. Por lo tanto, eso está de acuerdo con este valor de menos 2. Y el permisible aumentar está relacionado con esto porque 10 tercios es igual a 3,33 periódico. Por lo tanto, estos valores también están asociados a este punto de acá. Entonces, ya vimos que tanto de manera manual, que es en la parte de los intervalos, como también en Excel, yo puedo calcular cuáles son los precios sombra de cada uno de estos recursos y también cuál es el punto de partida de las unidades y cuánto es la cantidad que puedo aumentar o disminuir de ese recurso. Vamos a ver algunos ejemplos como para yo indicarles de que esto está efectivamente correcto, pero viendo desde la hoja de Excel. Lo que sí voy a anotar para tener una referencia es lo siguiente. Voy a anotar por acá el límite mínimo y el límite máximo para tener como referencia. Recordemos que el límite mínimo para el intervalo de D1 era la parte de menos 5 y 4. En el caso de D2 teníamos solamente un límite inferior. Y en el caso de D3 era desde menos 2 hasta 10 tercios. Lo voy a escribir de esta manera. Ahora, si nosotros vemos por realmente qué es lo que pasa con el recurso 1, recurso 2 y recurso 3, el límite mínimo es 8 menos 5, por lo tanto es igual a 3. Y 8 más 4, que es igual a 12. 10 menos 5, después que es 5, y esto no tiene límite máximo. Y para el recurso 3, 6 menos 2, que es 4, y 6 más 10 tercios, que es igual a 28 partido por 3, lo que me da un resultado de 9,33. Perdón, esto es, acá estoy, déjenme ver acá. Sí, está correcto. Este es 9,33. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Supongan de que ahora yo quiero modificar que en vez de 8 unidades, yo quiero ahora contar con 11 unidades del recurso 1. Por lo tanto, supuestamente, la función objetivo tendría que aumentarme en 6 unidades monetarias más, porque el precio sombra es 2 y esto sería 3 por 2. Veamos el resultado. Si se fijan acá, efectivamente aumentó porque 22 más 6 es igual a 28. Por lo tanto, se respeta el precio sombra de que fue el aumento de 3 por 2. Vamos nuevamente a quedarnos con este valor original. Y supongan ahora de que yo quiero disminuir ese recurso 1 en 4 unidades. Por lo tanto, en vez de 8 voy a tener 4. Eso quiere decir entonces que por el precio sombra, mi utilidad se vería disminuida en 8 unidades monetarias. Por lo tanto, el resultado acá tendría que ser 14. Vamos a revisar el resultado. Y efectivamente, la función objetivo resulta ser 14, porque estoy dentro de los límites. Y si yo quiero llegar al valor de 3, por ejemplo, que sería el límite, me tendría que dar acá 12 la función objetivo porque estoy disminuyendo en 2 pesos por el precio sombra. Y ahí aparece el 12. Sin embargo, ¿qué pasa ahora si es que yo quisiese, en este caso ahora, disminuir a 2 unidades el recurso? Vamos a ver el resultado. Nótense que ahora no tiene lógica. ¿Por qué? Porque solamente el aumentar, el disminuir de 3 a 2, ya me está dando de que está disminuyendo la utilidad no en 2 pesos, sino que en 4 pesos de manera inmediata.
Y si yo quisiera solamente contar con una unidad, nuevamente ocurre lo mismo. Es decir, me disminuye en 4 unidades monetarias la utilidad. Por lo tanto, ya no cumple la parte del precio sombra de las 2 unidades. Y lo mismo, por ejemplo, hacia arriba. Recordemos que con 8 la utilidad era de 22, considerando estos fijos. Si yo quiero aumentar a 12, la utilidad ahora de 22 tendría que aumentarme a 30 por 4 veces el precio sombra. Comprobemos. Y ahí tenemos el resultado de 30. Pero el 13 no está dentro de la restricción 1. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre ahora. Nótense que ahora no aumenta en este caso la función. Por lo tanto, en este caso, para esa cantidad, el precio sombra ya no sería 2, sino que sería 0. Por lo tanto, ahí se ve de que el 13 no está dentro de este rango. Por lo tanto, cualquier número que yo coloque entre 3 y 12, en el caso de esta restricción, sí me va a respetar el precio sombra de 2 pesos. Y si yo coloco, por ejemplo, 20, vamos a ver qué ocurre. También no tiene sentido con el precio sombra de 2, porque 20 se encuentra sobre este límite que aparece acá. Vamos a dejar acá la parte de 8. Yo había mencionado, o sea, vamos a nuevamente a ver qué es lo que da en este caso el solver. Vamos a dejar con la solución original. Supongan ahora de que yo quiero, en vez de 100, por ejemplo, quiero contratar 1000 unidades de este recurso 2. Supuestamente, ¿qué va a pasar acá? Como el precio sombra es 0, la función objetivo no debiese modificarse. Y si el precio sombra es 0, eso quiere decir entonces que ni x1 ni x2 podrían en este caso modificarse, manteniendo esas soluciones. Pero no necesariamente va a ser lo mismo para lo que son las variables de holgura. Veamos qué sucede con 1000 unidades. Nótense en primer lugar que x1 y x2 se mantienen constantes. Por lo tanto, el 22 se mantiene constante la función objetivo y existe un cambio dentro de x4. Yo no sé en este caso inmediatamente qué valor va a ser, pero yo sé que si el precio sombra es 0, por ejemplo, para el recurso 2, eso significa que las variables de problema van a tener exactamente el mismo valor, que en este caso es x1 y x2. Supongan que ahora yo quiero contratar 10 millones de este producto. Si yo resuelvo esto, nótense que se mantiene el x1 y el x2 y se mantiene el 22 como función objetivo. Por lo tanto, el 10 millones se encuentra dentro de este rango. ¿Qué pasa si yo ahora reemplazo por el valor de 5? La función objetivo tendría que seguir siendo 22, puesto que todavía está dentro del rango del precio sombra igual a 0. Y eso es correcto si ustedes se fijan. La función objetivo se mantiene en 22 y el x1 y el x2 se mantienen dentro de esos valores. Pero ¿qué pasa ahora si yo coloco, por ejemplo, 4 unidades? Si yo oprimo solver, fíjense que el x1 y el x2 ya se modifican. Y como se modifican, la función objetivo tendría que ser distinta. Por lo tanto, ya no se respeta el precio sombra de 0. ¿Y eso por qué? Porque el 4 es menor que 5. Y si yo quiero colocar, por ejemplo, 2, que tampoco está dentro de este rango, obviamente que eso va a modificar la función objetivo. Por lo tanto, el precio sombra no va a ser igual a 0. ¿Y eso por qué? Porque las variables, el valor de las variables se modifica. Y por lo tanto, tengo otro valor de función objetivo, que ya no corresponde a 0, porque si fuese 0, se tendría que mantener en 22. Pero como ya sabemos que el 2 no se encuentra dentro de este límite, no podría en este caso ocupar el precio sombra de 0 y yo tendría que resolver, si fuese estas las restricciones, yo tendría que resolver un nuevo PPL para poder encontrar su solución y poder encontrar los nuevos precios sombra. Vamos a mantener el 10. Y solo como para terminar con este video,
Vamos a ver qué pasa con el recurso 3. Si yo solamente cambio el recurso 3, estamos hablando de 6. Pero si yo, por ejemplo, quiero disminuir a 4 unidades, sabemos que el precio sombra es de 1, por lo tanto, yo tendría que ver reflejado en la función objetivo una disminución de 2 veces el precio sombra de 1. Por lo tanto, 22 menos 2 me tendría que quedar como resultado 20. Resultado, naturalmente que esto cambia, y por lo tanto, aquí aparece correctamente lo que es el valor de 20. Vamos ahora a ver qué pasa, por ejemplo. Voy nuevamente a tomar la solución original, que es 22. ¿Qué pasa ahora si en vez de 6 aumento hasta 8? Por lo tanto, eso me estaría aumentando mi utilidad en 2 pesos más, por el precio sombra de 1 y multiplicado por 2 recursos extras. Entonces, en vez de 22, me tendría que quedar en 24. Y efectivamente queda en 24 porque se modifica en este caso el valor de las variables. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ahora en vez de 8 quiero aumentar a 9? Lo que va a pasar es que como todavía sigue dentro del intervalo, en vez ahora de tener 24, porque esto era con cálculo de 8 unidades de recurso, como ahora voy a tener una unidad más, mi utilidad tendría que aumentar en 1 peso más, por lo tanto, en un resultado de 25. Y ahí aparece el resultado de 25. Pero si yo quisiese, por ejemplo, calcular qué es lo que pasa si es que yo quiero contratar 10 unidades, vamos a ver ahora cuál es el resultado. Fíjense que ya no se respeta el precio sombra de 1 peso, y eso significa que con 10 unidades yo tendría que resolver un nuevo problema de programación lineal, teniendo en consideración ahora estas restricciones. Lo mismo va a ocurrir en el caso de la parte hacia abajo. Entonces yo voy a tomar como referencia el límite mínimo para el recurso 3, lo que me da como resultado 20. Si yo tuviese 3, si se respeta el precio sombra, tendría que la función objetivo ser ahora de 19. Pero vamos a ver cuál es el resultado. Nótense que de 20 baja a 15. Por lo tanto, no se respeta el precio sombra de 1. ¿Y eso por qué? Porque el 3 no se encuentra dentro de estos límites para lo que es el recurso 3. Entonces, con estos ejemplos, ustedes pudieron observar de qué manera se entiende el precio sombra, cómo el precio sombra me puede dar un resultado más inmediato acerca de qué es lo que pasa con lo que es el resultado de la función y cuáles son los intervalos en donde el precio sombra tiene cabida. Pero como recuerden lo que yo les había indicado previamente, los precios sombra solo me permiten dar como resultado inmediato cuál es la consecuencia de la función objetivo, pero no me indican de antemano cuáles son las soluciones del problema, a no ser que el precio sombra en uno de los recursos sea 0. Porque si es 0, eso me garantiza de que las soluciones para las variables solo de problema, no ni de alguna ni de exceso, solo para las variables de problema, se va a mantener las soluciones tal cual como se indican dentro del resultado óptimo que se obtiene a través de tablas o también en base a el desarrollo de Solver de Excel. Entonces, aquí con estos 2 videos hemos podido revisar varios asuntos. Primero, lo que es, en primer lugar, lo que es la ejercitación y el repaso de cómo nosotros resolvemos un método, en este caso, de simplex, en base a 2 variables de problema y con ello 3 variables de holgura para poder hacer, en este caso, el tableau de simplex. Les recuerdo que el enunciado del problema era esto, y a través de esto es lo que nosotros después podíamos conocer la solución del problema y posteriormente hacer el cálculo de los precios duales y cuáles eran los intervalos. Solo para reforzar el asunto de los precios duales, posteriormente este problema se va a resolver a través del método que se denomina dualidad, que eso es
una forma segunda de resolver un problema original. Y que ese problema dual me permite también obtener el valor de los precios sombra. Así que es de esperar de que haya sido, en este caso, de utilidad este video, estas dos partes. Entonces yo les sugiero primero que hagan en este caso el orden de este ejercicio. Que primero vean la parte 1 y posteriormente la parte 2, que es esto de los intervalos para el cálculo del precio sombra. En el video 1 recuerden que estaba la solución del problema y también lo que era los respectivos precios sombra para cada uno de los recursos.